Otra vez aquí conversando, y ahora quiero referirme a la poesía y la prosa. Similitudes y diferencias de la poesía y de la prosa. Y quiero comenzar afirmando que la poesía comienza con la palabra. No existe poesía si no existe palabra. De tal forma que la primera vez que el ser humano articuló un sonido y vinculó el sonido a una grafía, a una manera de representarlo, y ese vínculo entre el sonido y la grafía y la manera de representarlo lo vinculó a un significado y a un sentido, esa palabra era poesía. Me pregunto, cuando un chino en mandarín o alguien en alemán o en latín o en griego o en cualquiera de los idiomas actuales e inexistentes actualmente, cualquiera de esas expresiones, esas palabras, cuando se decía árbol, por ejemplo, o nube, o cielo, o soledad, o tristeza, o amor, o alegría, o sol, o estrella, o flor, el otro que escuchaba y ese que decía, ese sonido y ese sonido que se representaba en una grafía implicaba una imaginación y una manera de percibir y de entender algo. Eso es poesía. La poesía es la palabra que se dice, que se expresa y que encierra un significado. Y ahí viene el primer punto que yo quisiera enfatizar. La poesía es concentración de significado, síntesis de significado. Por lo tanto, la poesía en general es brevedad, es precisión. Una poesía o la poesía o el verso concentra en pocas palabras un profundo sentido y un profundo significado. De tal forma que pocas palabras tienen la intensidad de expresar la amplitud múltiple de muchos significados. Significados del autor de la poesía, del escritor del poema y significados que percibe y que construye el lector de la poesía. Y quiero leer algunos poemas brevemente de algunos autores. Por ejemplo, hay un poema que se llama Contigo de Luis Cernuda, español, sevillano, de la generación del 27. Mi tierra, un verso, dos palabras. Mi tierra eres tú, mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están a donde no estés tú. Y mi vida, dime, mi vida, ¿qué es si no eres tú? Pocas palabras, muchos sentidos. Habrá que volverlo a leer y escuchar y atender el significado y expandir el significado a partir de las pocas palabras, porque las pocas palabras en su brevedad encierran un profundo significado. Eso es la poesía, la capacidad de expandir, de recrear, de crecer, de divagar, de viajar a partir de esas pocas palabras que se expresaron con un sentido. Y aquí hay otro poema de Rubén Darío, fundador del modernismo, poeta nicaragüense, centroamericano. Peregrino que va buscando en vano un camino mejor que tu camino. ¿Cómo quieres que yo te dé la mano si mi signo es tu signo? Peregrino, no llegarás jamás a tu destino. Llevas la muerte en ti como el gusano que te roe lo que tienes de humano. Lo que tienes de humano y de divino, sigue tranquilamente, oh caminante. Todavía te queda muy distante ese país incógnito que sueñas. Y soñar es un mal, pasa y olvida, pues si te empeñas en soñar, te empeñas en aventar la llama de tu vida. Rubén Darío. Y aquí tengo otro poema de Gustavo Adolfo Bécquer, español también. Mi vida es un erial, flor que toco se deshoja,
que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. Y Antonio Machado, otro español de la generación del 98. Deletreos de armonía que ensaya inexperta mano, hastío, cacofonía, del sempiterno piano que yo de niño escuchaba, soñando, no sé con qué, con algo que no llegaba, todo lo que ya se fue. Soñando no sé con qué, con algo que no llegaba, todo lo que ya se fue. Esa combinación de sonidos y de palabras y de significado en la brevedad, que es la característica fundamental de la poesía, es lo que obliga al lector y al escritor a expandir su imaginación a partir de las pocas palabras que se dicen. La diferencia fundamental con la prosa es que la prosa es extensiva, es decir, en muchas palabras incluye el sentido de las cosas. Entonces, cuando se quiere expresar el sentido de algo con 5 palabras o 10 palabras, por ejemplo, 2 versos o 3 versos, o 3 palabras por cada verso, esas palabras concentran mucha esencia del sentido que se quiere decir. Pero cuando esa misma explicación, concepto, emoción, idea que se transmite a través de la literatura se expresa en 500 palabras, entonces el sentido se diluye entre 500 y no entre 5, de tal forma que la intensidad de la palabra de la poesía queda reducida en la extensión de las palabras de la prosa. Y voy a leer solamente un párrafo de un libro, de una novela que escribí que se llama Encuentro. Dice: prosa. Su nombre no lo hemos mencionado. ¿Qué nombre le pondría usted? Démosle el que a continuación diré. Si no le gusta, estimado lectora o lector, cámbieselo a su antojo. Póngale, si quiere, el de su novio, de su exnovio, marido, exmarido, compañero, socio, conocido, amigo, vecino. No tiene importancia ese infinito detalle de tener que nombrarlo con un nombre cualquiera. No cambia la verídica historia que contamos. En este caso, la fonética de su nombre y su representatividad le complementaba los aires de poder, grandeza y conquistador de los cuales hacía gala. Alexander. Nosotros lo nombraremos así. No dejaba que usaran diminutivos ni variantes para llamarlo, corregía de inmediato y con firmeza a quien fuera necesario, siempre exigía su nombre completo con la forma exacta. Nada de llamarlo Alex, Alejandro, Alejo, Alejito. Y si lo escuchaba, en el menos grave de los casos, corregía por primera vez a quien lo llamaba así. Y si le parecía que lo hacían por molestar, lo confrontaba. Quien me busca, me encuentra, decía. Hasta la abuela, que una vez por cariño le dijo Alexito, en alguna ocasión le levantó la voz para prohibirle esas expresiones infantiles que, según decía, eran para maricones, y él ya no era un niño. Soy huevón, insistía. Una prosa extensa. ¿Cuántas? 200, 300 palabras para transmitir un sentido. Y el verso, ¿cuántas? 2 o 3 palabras para transmitir un sentido. Muchas gracias y seguimos conversando. Prosa, poesía, literatura, para darle sentido a la vida, para vivir y ser felices. Gracias.